Hola a todos. Vamos a ver hoy una clase de balances. La idea es primero repasar un poco cómo se hace un balance, hablar un poco del por qué y después hacer un caso clínico para que hagamos entre todos. Bueno, para empezar, ¿para qué sirven los balances? Principalmente lo vamos a usar como para controlar el estado de hidratación del paciente, evaluando todo lo que son los ingresos y los egresos del paciente. Esto nos va a permitir saber si el paciente está deshidratado, si tiene una sobrecarga de volumen, etc. Además vamos a poder controlar la diuresis, ¿sí? La cantidad de orina que tiene el paciente en el día, que en muchas patologías nos va a ser muy útil y que además también nos hablan del estado de hidratación. También el control de la catarsis, principalmente en los pacientes que estén cursando, por ejemplo, una gastroenteritis y necesitamos saber qué cantidad de pérdidas están teniendo en sus deposiciones. Y también el control nutricional, principalmente los pacientes que están para recibir alimentación parenteral o enteral para aumento de peso, con los controles de peso correspondientes, ver que esté aumentando adecuadamente de peso. Bueno, esta es la hoja de balances, ya conocida por todos ustedes. La idea de la hoja de balances, nosotros les mandamos, aparte de la clase, una hoja de balances para que ustedes puedan imprimir o usar en el mismo Excel, para que después, cuando hagamos el caso clínico, la vayan completando al mismo tiempo que vamos haciendo el caso y después lo pueda charlar cada uno con sus jefes de residentes. La idea de la hoja de balances es siempre completar todos los espacios en cada uno de los balances. Van a ver que muchas veces la hoja no está usada correctamente, pero la idea es que en todos los balances, todos estos casilleros que se plantean acá tienen que estar completos. Obviamente tiene que tener el nombre y el apellido del paciente y para ser más completo todavía, lo ideal es en la parte blanca de la hoja de arriba de todo poner el diagnóstico del paciente y poner si tiene algún antibiótico con la dilución y en qué horarios pasa, y también lo mismo con los diuréticos, porque eso nos va a ir orientando balance a balance por qué están pasando un poco las cosas que están pasando. Con respecto a esto y un poco también en consideración de lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior, siempre que empiezo a hacer un balance, lo primero que me tengo que plantear es por qué le estoy haciendo un balance a este paciente. No todos los pacientes requieren un balance, van a ver que van a ser algunos de la sala los que los vamos a poner en balance, incluso va a haber balances cada 6 o cada 12 horas, y todo eso tiene una justificación que hay que pensar antes de empezar el balance y que también es un poco lo que nosotros le vamos a tener que ir a contar al R3 cuando le presentemos un balance. No le vamos a mostrar nada más la hoja, sino que le tenemos que explicar quién es el paciente, por qué está internado y por qué está en balance. Bien, a la hora de abrir el balance vamos a ir paso a paso con las diferentes partes que ustedes tienen que ir completando del balance. Lo que nosotros hacemos es poner el día y la hora en la que abrimos el balance. Recuerden que los días de semana el balance se cierra y se abre a las 7 de la mañana y los fines de semana a las 8 de la mañana, pero también les va a pasar que un paciente se va a internar en cualquier horario del día, a las 2 de la tarde, a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, y puede ser que lo pongamos en balance en ese momento. Entonces, poner en qué horario inició el balance es muy importante para poder ir después haciendo los balances parciales. En esta apertura de balance, lo único que vamos a colocar como dato es el peso de nuestro paciente, que va a ser el peso del balance de cierre anterior, si es un paciente que ya estaba en balance, que es el peso que tuvo a las 7 de la mañana que le hizo nuestro compañero, o bien el peso de ingreso cuando es un paciente que ingresa y ponemos en balance. Los signos vitales, digamos, del momento de la apertura de balance también se pueden colocar, pero igualmente van a estar puestos en el cierre de balance anterior si no es un paciente nuevo, ¿sí? Porque en realidad el horario del cierre y de la apertura sería el mismo. Bien, la primera columna que vamos a tener que completar es el peso de los pacientes. Con respecto de los pacientes, perdón, con respecto al peso, hay que tener en cuenta que es el indicador más fidedigno del estado de hidratación del paciente. Entonces hay que hacer algo que hay que hacerlo correctamente. Hay que desnudar completamente al paciente. Obviamente si estamos hablando de pacientes más grandes que no quieren desnudarse para balancearse, se va a tratar de tener la menor cantidad de ropa posible y que siempre sea lo mismo. No pesarlo un día con un buzo, otro día con un jogging y otro día con un jean, porque si no vamos a estar teniendo variaciones de peso que no vamos a poder tener en consideración. Idealmente siempre usar la misma balanza, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos el peso del balance actual, ¿sí? Del balance que estamos haciendo en este momento, el balance parcial,
tenemos que siempre calcular la variación de peso con respecto al peso previo, ¿sí? Si hay un porcentaje de aumento o de descenso de peso y cuánto representa del peso previo del paciente. Para esto, el cálculo de la variación de peso que vamos a utilizar es esta fórmula que le dejamos acá, que es el peso actual del paciente por 100 sobre el peso previo del paciente. Esto nos va a dar un valor que al restarle 100 nos va a dar el porcentaje de de variación de peso hacia arriba les va a dar un número en positivo y si es hacia abajo, si descendió de peso, va a dar un número en negativo. Esto, si lo desglosan un poco, es una regla de 3, ¿sí? Que el peso previo es el 100%, el peso actual, ¿qué porcentaje corresponde? ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo con el paciente que estamos balanceando en este cuadrito del costado, que pesa 11.600 en su balance actual. Esto lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el peso previo, que eran de 11 kilos, y nos da 105,45. Entonces, al restarle 100, nos va a dar obviamente un número positivo. Cuando la variación de peso sea hacia el descenso, nos va a dar un número menor a 100 y el valor va a ser negativo al restar 100. Bien, con respecto a los ingresos, siempre debemos cuantificar todos los ingresos todos los líquidos, que ingresan al paciente en nuestro balance parcial. Esto no es tan simple como a veces parece, porque hay que tener muchas cosas en cuenta y a veces ustedes van a tener que estar atentos de que estas cosas estén o no estén, porque no siempre los padres de los pacientes van a escribir exactamente todas las cosas y hay algunas otras cositas que ahora les voy a ir contando que van a tener que ir a fijarse a enfermería, qué recibe, qué no recibe, cuándo recibe. Los ingresos los vamos a dividir en ingresos vía oral, que pueden ser las leches de los pacientes, que con respecto a esto no es solamente quedarse con que recibe mamaderas de 80 cada 3 horas, sino preguntarle a la mamá si realmente las mamaderas que le llegaron eran de 80 mililitros, cuántas mamaderas le pasaron en el balance, si pasó la mamadera completa. Lo mismo cuando los pacientes reciban agua, té, cualquier cosa que les llegue del hospital, también hay que cuantificarlo y es un poco también responsabilidad de ustedes que el paciente tenga cómo cuantificarlo, ¿sí? Si yo le pido que cuente qué cantidad de agua toma en el día, pero no tiene ninguna manera de medirla, no lo va a poder hacer. Entonces, siempre asegurarnos que el paciente tenga una forma de medirlo. Puede ser que tenga un vaso en donde nosotros cuantifiquemos con una jeringa cuántos mililitros tiene, entonces siempre va a tener que tomar vasos completos. Pueden ser los tarritos de orina, que tienen a veces marcado, creo que son 120 mililitros, o si no, que vaya cuantificando con jeringas, ¿sí? Se puede dar, si es un niño más grande, una jeringa de 60 mililitros y que vaya tomando de esa forma. En el caso de los pacientes que reciben pecho materno libre de demanda, no lo vamos a poder cuantificar, no hay manera de saber exactamente cuánto tomó, pero es importante que quede constatado en la hoja de balances, porque para el R3 que mide el ingreso, el balance, y para ustedes también, no es lo mismo ver que un paciente no recibió nada vía oral o que recibió 30 mililitros vía oral, si a eso le sumamos o no le sumamos el pecho materno. Hay situaciones muy específicas de balances muy estrictos en los que se puede pedir incluso a la mamá que se extraiga la leche, que se cuantifique esa leche y cuantificar también exactamente el ingreso por pecho materno. No es lo más frecuente que vamos a ver en nuestros pacientes, pero a veces va a pasar. Respecto de los ingresos endovenosos, que acá es donde tienen que prestar un poco más atención, tener en cuenta, si tiene un plan de hidratación parenteral, ustedes van a poder calcular cuánto pasó en esas 6 horas con el goteo del plan, ¿sí? Si el goteo es de 75 mililitros por hora, van a multiplicarlo por 6 horas. Pero tienen que estar atentos a ver cuándo se puso el plan de hidratación parenteral, si esas 6 horas estuvo recibiendo el plan, si en algún momento se suspendió por algo y se volvió a recolocar, si hubo un cambio en el goteo del plan porque lo aumentaron o lo descendieron en un balance previo, ¿a qué hora fue ese cambio? Porque no tenemos que pensar que si a la 1 nosotros hicimos el balance, en ese mismo momento se llevaron a cabo los cambios, sino que entre que uno va, muestra el balance, se toma la decisión, vuelve, lo indica enfermería lo ejecuta, puede pasar 1 o 2 horas y tenemos que tener en cuenta el goteo previo y no 6 horas del goteo actual. Además, tener en cuenta las diluciones de antibióticos y otras medicaciones. Los antibióticos, enfermería los diluye, nosotros le indicamos la dilución, pero siempre pregunten en cuánto lo están diluyendo, porque a veces lo diluyen en más o en menos, y para esto también es útil tener los horarios en los que pasan el antibiótico en la parte superior de la tabla, como les había dicho antes. Y hay algunas otras medicaciones que también aportan cantidades de líquidos, como puede ser un pasaje de solumedrol, un goteo de gamma globulina,
Las correcciones, como dice ahí, de electrolitos también se diluyen. Obviamente, si al paciente le hicimos una expansión por alguna razón, vamos a tener que tenerlo en cuenta al balance siguiente, todo ese líquido que recibió, si recibió una transfusión, etcétera, ¿sí? Entonces, estar muy atento a todas las cosas que haya recibido nuestro paciente. Respecto de los egresos, lo podemos dividir un poco en pacientes que usen o que no usen pañal, porque nos va a modificar la forma de cuantificar los egresos. En los pacientes que usan pañal, siempre lo primero que tenemos que hacer es pedirle al tutor, al que esté cuidando al niño, que nos dé un pañal seco, el pañal que usa ese paciente. No nos quedemos con que todos los pañales pesan lo mismo, porque no es así. Entonces siempre pesar un pañal seco, y también en la parte superior de la hoja nosotros podemos poner el peso del pañal. Porque cuando nosotros pesemos la totalidad de los pañales, siempre hay que restarle al peso del pañal lleno el peso del pañal seco para saber cuánto de eso corresponde a orina o catarsis del paciente. Siempre que tengan un paciente con pañal, aclararle a la madre que es importante que apenas tenga diuresis o una deposición, cambie el pañal inmediatamente para poder diferenciar diuresis y catarsis por separado. Aclararle que enfermería le va a dar pañales, que no se preocupe por gastar pañales de más, pero que necesitamos separar estas dos cosas. Y una cosa también importante es que los pacientes que ingresan recién a la internación, si yo lo voy a poner en balance a partir del horario del ingreso, que en ese mismo momento le cambie el pañal, si el pañal anterior está mojado o está sucio, para empezar a cuantificar exactamente desde el momento en el que nosotros lo empezamos a balancear cuánta diuresis y catarsis va a tener. Después hay algunos métodos para separar diuresis y catarsis en chicos que quizás tienen diarreas muy importantes o madres que no le ponen tanta onda al cambio de pañales, como pueden ser el doble pañal en los varones, en las que se pone un pañal abajo con un agujerito por donde se pasa el pene del niño, entonces la orina va a ir hacia un segundo pañal que va por afuera y la catarsis va a quedar en el del interior, que es súper engorroso, por supuesto, o a veces incluso poner una bolsita recolectora de orina, como para poder tener la diuresis y la catarsis por separado. Entonces, cuando tengo pañales que tienen únicamente pis, se pesan todos los pañales, se resta el peso seco de los pañales y se cuantifica en la columna de orina, ¿sí? Es específicamente diuresis. Cuando el pañal solamente tiene caca, se pesa, se resta el pañal seco y se cuantifica como catarsis, que está puesto como deposiciones. Cuando tengo pañales que tienen pis y caca, los voy a pesar, voy a restar los pañales secos y esto se cuantifica siempre como pérdidas conjuntas. No está la columna de pérdidas conjuntas en nuestra hoja de balance, solemos usar la columna de vómitos, que como pueden ver ahí, se tacha, se pone PC, pérdidas conjuntas, y se cuantifica ahí. Pero nunca vamos a tomar una pérdida conjunta como solo deposición o como orina si tiene las dos cosas. Lo que sí es importante que hagamos es abrir el pañal y ver qué cantidad de orina y qué cantidad de caca tiene ese pañal, más o menos orientativo, para ir a decirle al R3, mira, la verdad que tiene un solo pañal, que es todo pérdidas conjuntas, pero la verdad que se notaba que tenía mucho pis y era un poquitito de caca. O al revés, mira, la verdad que tenía un montón de catarsis y se sentía que el pañal estaba mojado de pis, pero me parece que era más abundante la catarsis que la diuresis, ¿sí? Esto nos va a dar también mucha información. Y una cosa súper importante es que apenas terminamos de pesar los pañales, se tiran a la basura, porque si no, en el próximo balance podemos tener un error de volver a pesarlos, ¿sí? Bien, respecto de los ingresos de los pacientes que tienen uso del baño, que no tienen pañal, los niños más grandes, la diuresis la cuantificamos en un Baxter, que nosotros en realidad usamos como medidor, y le ponemos una cinta blanca donde marcamos los mililitros, que eso se los vamos a mostrar en algún momento que podamos en la sala, porque la verdad que explicarlo sin mostrarles bien cómo se hace es muy difícil, pero nosotros le damos ese Baxter al paciente y el paciente va a ir haciendo pis dentro de ese Baxter, midiendo cuánto pis hizo, se anota y se tira el pis. No hace falta que siga haciendo pis sobre ese mismo Baxter, porque la realidad es que probablemente no le vaya a alcanzar. Entonces, él mismo lo cuantifica, o su madre lo cuantifica, o su padre o tutor, y ya lo puede descartar. Hay algunos pacientes que quizás no se puedan parar, que también pueden tener su diuresis en una chata o en un papagayo, trasvasarlo a este Baxter para la medición. Algunos papagayos también cuentan los mililitros, y lo mismo se anota y se tira. Con respecto a la catarsis, generalmente es más difícil cuantificar la catarsis en los chicos más grandes, porque la forma es hacer caca en la chata
con la catarsis del paciente se pesa y luego se resta el peso de la chata limpia. Pero bueno, imagínense que la mayoría de los pacientes no quiere hacer todo esto y muchas veces tampoco es tan importante tener una cuantificación exacta de una catarsis en un niño que quizás estamos controlando por alguna otra cosa. Y en ese caso sí es importante preguntar al paciente si tuvo catarsis o no y por lo menos colocar unas crucecitas en la columna de posiciones como para que sepamos que tuvo una catarsis que puede ser que nos influya, por ejemplo, en el peso de nuestro paciente. Bien, con respecto al ritmo diurético, el ritmo diurético lo que nos informa es la diuresis que viene teniendo nuestro paciente en el balance parcial actual respecto de su peso, porque solamente tener el valor de orina en mililitros no nos dice nada. No es lo mismo que un bebé de 3 kilos haga 80 mililitros en 6 horas a que los haga un chico de 70 kilos. Entonces, nosotros calculando el ritmo diurético nos podemos dar una idea de para el peso de este paciente cuántos mililitros de pis está haciendo por hora. Se pueden calcular en base al peso o en base a la superficie corporal, depende del tamaño del paciente. En los pacientes más grandes lo empezamos a calcular por superficie corporal. Lo más importante para tener en cuenta el ritmo diurético, que es algo que van a calcular ustedes y que después van a interpretar junto con el R3 o con el R4, es que no podemos hacer el ritmo diurético con pérdidas conjuntas, con deposiciones, con vómitos, nada. Lo único que podemos cuantificar es la diuresis que tengamos como orina sola, ¿sí? Entonces, la fórmula calculada en base al peso va a ser la diuresis parcial de estas últimas 6 horas o 12 horas, dependiendo del balance, dividido el peso actual del paciente, o sea, en cada renglón de ritmo diurético vamos a usar el último peso con el que acabamos de pesar, dividido la cantidad de tiempo que haya pasado desde el último balance hasta ahora. En el ejemplo que ponemos acá son 6 horas. Entonces, este paciente, por ejemplo, tuvo una diuresis de 80 mililitros, pesaba 11 kilos 600 y esto dividido 6 horas nos da un ritmo diurético de 1,14 mililitros kilo hora. El valor normal del ritmo diurético por peso es entre 1 y 3 mililitros kilo hora, ¿sí? Va a haber algunas situaciones en las que nosotros estemos buscando un ritmo diurético más alto, ¿sí? Así que eso también para tener en cuenta, pero esto sería el valor normal de un niño sano que no está haciendo ningún tratamiento específico respecto de la diuresis. Respecto del ritmo diurético calculado en base a la superficie corporal, como dijimos, se hace en los pacientes más grandes. Para tener en cuenta, acá dejamos la fórmula de la superficie corporal, que es el peso por 4, a eso le sumamos 7 y lo dividimos por el peso más 90. Y el cálculo es exactamente lo mismo cambiando el peso por superficie corporal, ¿sí? Total de la diuresis dividido la superficie corporal dividido las horas parciales. Acá pusimos un ejemplo de un niño de 60 kilos que si hacen la cuenta la superficie corporal le va a dar de 1,64 y si tuvo una diuresis de 700 mililitros dividido su superficie corporal dividido 6 horas le da 71 mililitros metro cuadrado horas. Y el valor normal del ritmo diurético por superficie corporal es entre 40 y 100 mililitros metro cuadrado hora. Respecto del ritmo catártico, el ritmo catártico se expresa en gramos por kilo. Los valores de referencia son que si tiene menos de 20 gramos por kilo en 24 horas, son pérdidas habituales. Entre 20 y 40 son pérdidas leves, entre 40 y 60 son pérdidas moderadas y más de 60 gramos kilo día son pérdidas severas. Nosotros lo que hacemos en cada balance es calcular la cantidad de deposiciones en gramos y nuevamente no utilizando las pérdidas conjuntas, sino lo que tenemos como deposiciones netas, y esto dividirlo por el peso del paciente. Esto lo que nos va a informar es la cantidad, o sea, la catarsis que tuvo respecto de su peso en esa cantidad de horas, pero yo no tengo manera de interpretar ese número porque, como dijimos, los valores de referencia son en todo el día. Entonces lo que nosotros hacemos es extrapolarlo a las 24 horas del día. Obviamente esto no va a ser totalmente fidedigno porque nosotros no podemos saber si el paciente se va a comportar su ritmo catártico igual en el resto del día que lo que hizo en estas últimas 6 horas, ¿sí? Pero es una manera de más o menos ir viendo cuánta catarsis va a tener en el día si sigue como estamos ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un paciente de 10 kilos tuvo en 6 horas 150 gramos de deposiciones, esto le da 15 gramos por kilo, que es un valor normal, pero lo tenemos que pensar que fue en 6 horas. Si este paciente mantiene este ritmo catártico, en 24 horas serían 60 gramos por kilo, que son pérdidas severas, ¿sí? Esto tampoco tiene un renglón, digamos, en la hoja, así que
lo vamos a poner en el costado, ¿sí? Después igual en el ejemplo lo vamos a ver. Respecto del balance parcial y final, que son las últimas dos columnas que tenemos. En cada balance parcial que nosotros hacemos, lo que hacemos es calcular la diferencia entre todo lo que ingresó el paciente y todo lo que egresó del paciente, ¿sí? Para ver cómo está el balance de líquidos. El balance parcial, entonces, vamos a hacer todos los ingresos vía oral y endovenosa y le vamos a restar todos los egresos, tanto la diuresis, catarsis, pérdidas conjuntas y vómitos. Además, en cada balance tenemos que calcular el balance total, o sea, más allá de que en este balance quedó positivo o negativo en cierta cantidad de líquido, bueno, esto cuánto representa en el día con respecto a cómo estábamos antes, o sea, en el balance anterior, ¿sí? Entonces, calculamos el balance total que representa el total de ingresos y egresos hasta ese momento del día desde la apertura de balance. Y para eso lo que vamos a hacer es restar o sumar, dependiendo del signo, el balance total anterior. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el que tenemos un paciente que en el primer balance del día, supongamos que había tenido 80 mililitros de ingresos y tuvo 100 mililitros de egresos. Entonces va a tener un balance parcial negativo en 20, ¿sí? Como en el primer balance nosotros no tenemos valores previos porque estamos desde el inicio, el balance total va a ser negativo en 20. Ahora, en un segundo balance, este paciente queda negativo en 100. Entonces, queda negativo en 100 y ya estaba negativo en 20, esto nos va a dar un balance total en el balance de las 19 horas de negativo en 120. Y en el balance siguiente queda positivo en 30. Entonces, para los 120 negativos que tenía de antes, 30 positivos los llevan a estar en negativos en 90. ¿Sí? Y esto hay que hacerlo balance a balance. Con respecto al cierre de balance, en una nueva fila, abajo de todo, ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero esto es para explicarles un poco. En una fila nueva, abajo de todo, se hace el cierre de balance, que se hace en el mismo momento que el último balance del día, que será de las 7 o de las 8 de la mañana, depende del día. Y esto ustedes lo tienen que calcular antes de ir a mostrarle el balance a los R3. Ustedes tienen que ir ya con el balance cerrado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ir fila por fila, como haciendo la conclusión del día. Entonces, lo que vamos a usar es el peso de cierre de balance, que es el peso de las 7 u 8 de la mañana, pero ahora cuando hagamos la diferencia de peso, vamos a hacer la diferencia entre el peso de inicio de balance versus el peso del fin de balance. A la vez vamos a sumar todos los ingresos vía oral, todos los ingresos endovenosos, lo mismo con los egresos, catarsis, pérdidas conjuntas, vómitos, diuresis, todo lo vamos sumando por separado. Calculamos el ritmo diurético, que lo vamos a hacer en base a la diuresis total del día y dividirlo en las horas totales de balance y obviamente en el peso del paciente. Y finalmente debemos hacer la diferencia total de ingresos versus egresos. Esto lo que vamos a hacer es todas estas sumas de ingresos y egresos las vamos a volver a calcular, sumar todo lo que ingresó en el día y restarle todo lo que egresó en el día. Y ese cálculo final, digamos, tiene que coincidir con el balance total anterior, porque nosotros esa cuenta más o menos ya la veníamos haciendo. Les va a pasar muchas veces que no va a coincidir y hay que sentarse a hacer todas las cuentas de vuelta, porque es en lo que más solemos fallar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un cierre de balance. Entonces vemos, por ejemplo, que empezó el balance con un peso de 11 kilos y cerró con 11 kilos 650. Entonces, de esos dos valores vamos a hacer la variación de peso que le da positivo en 5,9%. Después se sumaron en la siguiente columna todos los ingresos vía oral, en la siguiente todos los ingresos endovenosos, lo mismo con todos los egresos. Se calculó el ritmo diurético que se hizo, con 320 mililitros de orina, que fue la total de la diuresis del día. Esto lo vamos a dividir con el peso actual del paciente, ¿sí? Siempre el peso que vamos a usar para el ritmo diurético es el de la misma fila que estamos calculando, entonces lo vamos a hacer con 11 kilos 650 y lo vamos a dividir en la cantidad total de horas del balance, que en este caso sería un balance de 24 horas y nos da un ritmo diurético de 1,14. Una vez que hacemos todo eso, vamos a sumar ingresos 880 más 60 y restarle menos 150, menos 610, menos 320 y esto nos tiene que dar menos 180, que es el mismo balance total del renglón anterior si se fijan, ¿sí? Bien, respecto del examen clínico,
Es muy importante que todos los pacientes que nosotros le hacemos un balance se lo revise. Hacemos un examen físico del paciente. Tenemos que evaluar los signos vitales, tenemos que evaluar el estado hemodinámico, los pulsos, la auscultación. Tenemos que ver el estado de hidratación, evaluar que no tenga edemas, que no tenga crepitantes, porque a nadie le sirve un balance sin esta información. Si yo veo un balance y tengo un paciente que está negativo en 400, pero cuando clínicamente lo voy a ver es un paciente que luce bien, que luce normohidratado, que tiene buen relleno, que tiene buenos pulsos, no es lo mismo que un balance de un niño que viene negativo en 50 quizás, pero que clínicamente luce deshidratado o luce en regular estado general, ¿sí? Siempre, entonces, hacer un examen clínico del paciente antes de ir a presentarle el paciente a los R3, R4 y contarles también cuando nosotros presentamos al paciente cómo es el examen físico. Bien, con respecto a la evolución del balance en la carpeta, ahora les vamos a mostrar un ejemplo que eso se lo van a quedar para que ustedes lo puedan ver cuando tengan que evolucionar un balance en la carpeta, pero lo que tienen que tener en cuenta es que siempre hay que evolucionar el cierre de balance al fin del día. Hay veces que va a pasar que si en el correr del día se tomó alguna conducta importante, se debe evolucionar el balance parcial para explicar qué se realizó y por qué. ¿Sí? Si le voy a pasar una expansión a un paciente o algo por el estilo, se puede evolucionar un balance parcial explicando qué pasó. Finalmente, siempre debe realizarse una interpretación del balance. Escribir en la carpeta los datos del balance sin abajo explicar por qué está como está, qué hicimos, cómo está clínicamente el paciente, qué interpretamos de este balance, no tiene ningún sentido. Así que siempre hay que poner una interpretación del balance. Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo se escribe un balance en la carpeta. Esto sería contiguo, ¿sí? Lo de la izquierda sería lo que ponemos arriba y lo de la derecha sería como la conclusión. Entonces, se realiza un balance de 24 horas, vamos a poner, o de las horas que correspondan, ¿no? No siempre va a ser de 24 horas. Vamos a poner el peso de inicio de balance, el peso de cierre de balance, y le vamos a hacer un corchete y escribir en el costado el delta peso, que va a ser el porcentaje de aumento o de descenso de peso que calculamos en el cierre de balance, ¿sí? Después vamos a poner todos los ingresos, que los vamos a poner disgregados en lo que recibió vía oral y vía endovenosa. Vamos a poner los egresos, que también los vamos a disgregar en orina, catarsis, pérdidas conjuntas y vómitos. Y con estos últimos dos puntos vamos a poner también un corchete que tenga balance total y vamos a hacer todos los ingresos menos todos los egresos. Y nos va a dar el mismo número del balance total que calculamos en el cierre de balance. Después vamos a poner el ritmo diurético, vamos a poner el ritmo catártico si es que tuvo catarsis el paciente y finalmente vamos a hacer la interpretación. Entonces acá tenemos un ejemplo que es paciente en buen, regular, mal estado general, clínica y hemodinámicamente estable, inestable, compensado, descompensado. Vamos a poner los signos vitales, vamos a incluir una tensión arterial porque la tensión arterial es muy importante clínicamente para interpretar los estados hídricos, digamos, de un paciente. Sin signos de deshidratación ni sobrecarga de volumen, o si tuviera alguno de estos signos, explicar qué signos de deshidratación o de sobrecarga de volumen presenta. Tiene un delta peso de X que se corresponde con un balance positivo o negativo, ¿sí? Tiene un descenso de peso y un balance negativo, bueno, tiene concordancia. A veces les va a pasar que no tenga concordancia. A veces vamos a agregar, por ejemplo, que toma pecho materno a libre demanda con imposibilidad de cuantificarlo, por lo cual se interpreta el balance de tal o cual manera. Presenta un ritmo diurético de X, que se considera adecuado o inadecuado. Posee un ritmo catártico de X, que se interpreta como pérdidas habituales, leves, moderadas a severas. Y finalmente, ¿qué se hizo con todo esto? ¿Sí? Se decide a la 1 de la mañana, a las 7 de la tarde, en el momento en el que se haya decidido aumentar, disminuir, suspender el plan de hidratación parenteral, que queda de esta forma, etc. ¿Sí? Siempre tiene que haber una explicación de lo que se hizo con el balance en el día. Y obviamente continúa bajo control por guardia, como ponemos siempre. Bien, ahora les toca a ustedes. La idea de esto, yo voy a ir resolviendo los casos, digamos, a medida que lo vayamos armando. La idea es que ustedes vayan frenando el video y vayan completando su propia hoja, ya sea en el Excel o en la hoja impresa, para ver
cómo les va saliendo lo que vamos a ir haciendo y que después con esa hoja puedan ir a charlar con los jefes de residentes de su sala para ver qué les pareció el ejercicio, si los hicieron bien, si hubo en algún momento en el que tuvieron alguna dificultad, etc. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con el caso clínico. Francisco es un paciente de 2 años de edad que se interna el 29 de octubre a las 10 de la mañana por un IRAD y una diarrea. Su R3, que no piensa pesar un pañal, le indica que coloque al paciente en balance cada 6 horas. Usted, que es un R1 brillante, le indica al cuidador de su paciente que inicie a juntar los pañales y que empiece a notar las mamaderas que le da. Y como aparte de brillante es muy pillo, le dice que tire el pañal que tiene ahora y le coloca uno nuevo para arrancar el balance. Además, vamos a desnudar al paciente sin pañal, sin ropa, sin nada. Lo vamos a poner en la mejor balanza de la sala, que la vamos a dejar cerca porque va a ser la misma que vamos a usar para el resto del balance. Y va a tener un peso de inicio de balance a las 10 de la mañana de 10 kilos 500. Entonces, acá tenemos la hoja de balance que vamos a ir utilizando. Esta obviamente está vacía. Ustedes ahora frenen, completen cómo abrirían el balance y la vamos a ir completando. Ahí tenemos la apertura del balance, 29 del 10, 10 AM. Vamos a agregar los signos vitales porque a este paciente lo estamos revisando, entonces podemos poner los signos vitales y vamos a poner el peso de inicio, que es de 10 kilos 500. En el primer balance parcial que le hacemos a Francisco a la 1 del mediodía, el pobre Francisco no ha ingerido nada desde su ingreso, porque la mamá no pudo llevar la receta al lactario, ella no tenía leche, entonces no recibió ninguna leche nuestro paciente. Y cuando lo vamos a pesar, pesa 10 kilos 450. Cuando le pedimos a la mamá los pañales, le pedimos un pañal seco que tiene unos dibujos de Paw Patrol muy lindos que pesan 30 gramos. Lo vamos a escribir en la hoja de balance porque vamos a tener que pesar muchos pañales de este nene y no nos queremos olvidar de este peso seco. Y le pedimos que nos dé qué pañales hizo en este ratito desde que llegó y nos da un solo pañal con orina que pesa 70 gramos. Entonces vamos a completar el balance parcial de las 13 horas. Bien, acá tenemos cómo lo vamos a completar a las 13 horas. Está un poquito más taquicárdico, la TA y la frecuencia respiratoria siguen iguales. Esto también es importante porque obviamente va a tener una interpretación. Con esos 10 kilos 450 le va a dar, por la fórmula que vimos, una variación de peso de menos 0,47 con respecto al anterior. Dijimos que no le había ingresado nada vía oral, no le ingresó nada endovenoso porque no le habíamos indicado nada. No tuvo catarsis, no tuvo vómitos y tenía este pañal de 70 mililitros que le restamos los 30 del pañal y nos quedan 40 mililitros de orina. Este ritmo diurético, ¿cómo lo calculamos? 40 mililitros dividido 10 kilos 450 del paciente dividido 3, porque este nene entró a balance a las 10 de la mañana y ahora son las 13 horas, ¿sí? Por eso nos da un ritmo diurético de 1,27. Y considerando que no tuvo ningún ingreso y tuvo 40 mililitros de egresos, este paciente va a tener un balance parcial negativo en 40 y un balance total, como es el primero, también negativo en 40. Bien, vamos al segundo balance parcial a las 7 de la tarde y resulta que cuando empezamos a Francisco, ahora pesa 10 kilos. La mamá le dice que solamente tomó una mamadera de 100 mililitros, pero usted se acuerda que Francisco tiene indicado un antibiótico. Entonces le va a preguntar al enfermero en cuánto diluye el antibiótico y el enfermero nos dice que pasó una dosis de antibiótico en estas últimas 6 horas y que lo diluye en 50 mililitros. Volvemos a la habitación y le pedimos a la mamá los pañales y todos los pañales tienen pérdidas conjuntas. Ni un pañal que la mamá pueda separar de pis y caca. Tiene 5 pañales que pesan en total 660 gramos. Vamos a completar el balance parcial de las 19 horas. Frenen y completen tranquilos. Y acá vamos a ver cómo queda. El paciente está más taquicárdico, ahora está un poco más taquipneico también y le bajó un poco la TA. El peso que acabamos de decir que tiene actualmente es de 10 kilos. Esto representa con el 10 kilos 450 de la 1 del mediodía una variación de menos 4,3%. La mamá nos dijo que recibió esta única leche de 100 mililitros vía oral. Vamos a agregar los 50 mililitros endovenosos del antibiótico que nos dijo el enfermero que le pasó. Y
todos los pañales que tenemos son esos 660 que le tenemos que restar 150 de los 5 pañales de 30 gramos y nos da 510 gramos que son todos de pérdidas conjuntas. Como habíamos dicho, tanto el ritmo diurético como el ritmo catártico se pueden cuantificar únicamente si tenemos orina y deposiciones por separado, que no es el caso de este paciente. Entonces no podemos calcular un ritmo diurético, ¿sí? Bien, volviendo a hacer la cuenta, tiene 150 mililitros de ingresos y le restamos los 510 de egresos. Esto nos va a dar un balance parcial negativo en 360 y como ya tenía 40 negativos del balance previo, nos va a quedar negativo en 400. Bien, vamos a la 1 de la mañana a hacer el tercer balance parcial y ya cuando entramos a la habitación nos damos cuenta que Francisco no luce bien. Lo vamos a revisar completo y al pesarlo vemos un peso de 9 kilos 500. La mamá nos dice que tomó 2 mamaderas de 100 mililitros y que le pasó una dosis más de antibiótico. Igual después chequeamos en la indicación por las dudas de enfermería y vemos que sí, efectivamente le pasó una dosis más de antibiótico. Además lo que nos dice es que le trajeron comida y comió la comida que le trajeron en el hospital, pero vomitó 4 veces. Le pedimos los pañales, la mamá tiene 6 pañales, un pañal tiene solamente pis y tiene 80 gramos y los otros 5 pañales son solo de catarsis con 530 gramos. Bien, completamos el balance parcial de la 1 de la mañana, completen tranquilos y seguimos. Bien, el paciente ya está bastante más taquicárdico que cuando entró, cada vez más taquipnéico, le sigue bajando la TA. El peso actual dijimos que es de 9 kilos 500, que para un peso previo de 10 es un 5% de descenso. Esta vez le llegaron 2 leches, así que tomó 200 mililitros más. Recibió esa dosis de antibiótico de 50 mililitros. Como dijimos, tenía los pañales de deposiciones, a los que restándole los gramos del pañal son 380 gramos, que eran deposiciones, solamente deposiciones. El pañal de orina, que restándole los 30 son 50 mililitros. Y no tuvo pérdidas conjuntas, pero ahí podemos aclarar que tuvo 4 vómitos, porque si bien no los podemos cuantificar, es importante tenerlo en cuenta como egreso del paciente, en un paciente aparte que ya viene quedándose bastante negativo. Con esos 50 mililitros de orina, que aparte sabemos que son los únicos 50 mililitros de orina que tuvo, porque no tuvo pérdidas conjuntas, calculamos el ritmo diurético en 6 horas con este nuevo peso de 9 kilos 500 y nos da un ritmo diurético de 0,87. O sea, ya es menor a 1, que era el valor normal. Además, si tenemos en cuenta los 250 mililitros de ingresos y le restamos los 380 gramos y los 50 mililitros de egresos, nos va a dar un balance parcial negativo en 180, que sumado a los 400 que ya venía negativo, va a tener 580 en negativo de balance total. En este balance tenemos catarsis, entonces lo que también tenemos que calcular es el ritmo catártico, ¿sí? Entonces recuerden que el ritmo catártico es el 380 gramos únicamente dividido por el peso, ¿sí? Que son 9 kilos 500, que le da un ritmo catártico que está ahí al costado de 40 miligramos por kilo. Recuerden que esto es en 6 horas y que si extrapolamos a que este niño tenga este catarsis durante todo el día, van a ser 160 miligramos por kilo, que son pérdidas severas, muy severas, ¿sí? Bien. Entre el tercer y el cuarto parcial, cuando ustedes van y le dicen al R3, este es el balance que tengo, este chico no luce bien, ve estos signos vitales que ustedes le tomaron al paciente y además ustedes le cuentan cómo lo vieron clínicamente, el R3 le dice, vamos a ver a Francisco. Entonces se acerca a la sala con ustedes y van a evaluar al paciente. Y cuando lo ve a Francisco, Francisco tiene una deshidratación grave, los pulsos no están muy presentes, el relleno capilar está un poco enlentecido, entonces el R3 le indica una expansión a 20 mililitros kilo. Y después de eso decide colocarle un plan de hidratación parenteral a 180, 140, 30 flujo 5, que esto le va a dar un goteo de 75 mililitros por hora. Además, como presentó vómitos, le indica que suspenda el aporte vía oral. Acá van a ver que en el balance anterior yo les puse acá al costadito que en el costado donde ponemos observaciones y laboratorios está bueno poner expansión, 20 mililitros kilo, más PHP, para que ahí vayan quedando también las conductas que se fueron tomando con los R3 y porque son líquidos que nosotros vamos a tener que tener en cuenta en el próximo balance. Bien, cuando vamos a hacer el cuarto parcial de las 7 de la mañana, gracias a Dios, ni al R3 ni a vos, gracias a Dios, Francisco luce mejor.
Lo volvemos a pesar, pesa 10 kilos. El plan de hidratación lo está recibiendo con los 75 mililitros hora. Nosotros vemos la bomba cuando vamos a revisarlo, pero cuando vamos a enfermería vemos que en realidad se efectúa a las 2 de la mañana, no a la 1, ¿sí? Además recibió la tercera dosis de antibiótico, que son 50 mililitros más. La mamá nos cuenta que no tuvo nuevos vómitos, ¿sí? No recibió tampoco nada por vía oral, porque nosotros le habíamos suspendido la vía oral. Y cuando le pedimos los pañales, tiene 2 pañales solamente con catarsis con un peso de 80 gramos y un solo pañal de pis con 10 gramos, con 100 gramos, perdón, ¿sí? Entonces, completamos el próximo balance de las 7 a.m. y el paciente tiene una mejoría de los signos vitales con respecto del balance previo, tiene un peso de 10 kilos que representa un aumento de 5,2% respecto de los 9,500 kilos anteriores, no recibió nada por vía oral y acá muy importante prestar atención. Ingresos endovenosos que tenemos que cuantificar. Los 75 mililitros por hora que está recibiendo de plan de hidratación parenteral, que son por 5 horas, porque recuerden que lo empezó a recibir a las 2 de la mañana. A eso le tenemos que agregar los 50 mililitros de la dilución del antibiótico y no nos olvidemos de agregar la expansión que recibió en el balance anterior. Entonces, 20 mililitros por kilo, que en ese momento pesaba 9,500 kilos. Si eso lo sumaron bien, les da 615 mililitros de ingresos endovenosos en esas 6 horas. Las deposiciones van a ser solamente 20 gramos porque tenía 2 pañales que no pesaban mucho y restándole los 30 gramos de cada pañal quedan solamente 20. No tuvo ni vómitos ni pérdidas conjuntas por suerte y de la diuresis es ese pañal de 100 al que le restamos los 30 miligramos de pañal seco, 30 gramos, perdón, y nos da 70 mililitros. Con estos 70 mililitros que son solamente de diuresis podemos calcular que con el peso actual de 10 dividido las últimas 6 horas tiene un ritmo diurético de 1,15 y calculando el balance parcial, 615 mililitros que recibió, restándole los 90 de los egresos, nos da 525 en positivo de balance. Y él venía negativo en 580, esta diferencia nos da negativo en 55, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que cerrar el balance. Recuerden que el cierre de balance lo hacen ustedes antes de llevarle el balance al R3. Es como un momento para tomar, concluir cómo fue este paciente, cómo fue todo el día, qué pasó con el balance, si pudimos solucionar los problemas que se nos enfrentaron, cómo termina el ritmo diurético total, el ritmo catártico total. Entonces es importante porque es como la conclusión, ¿sí? Acá también les dejamos algunas preguntas para que ustedes contesten. Estas no las vamos a contestar juntos, pero sí se las van a contestar a sus jefes en las respectivas salas, que es si fue acertado colocar a Francisco en balance, qué les parece, si está bien que estuviera en balance, piensen por qué lo habíamos puesto en balance, también esto que hablábamos de tener en cuenta por qué yo estoy haciéndole el balance a cada uno de los pacientes, qué estoy buscando y qué estoy queriendo controlar. ¿Qué les parece que pasó en este balance con Francisco? ¿Cómo interpretarían el balance, tanto lo que sucedió como las medidas implementadas y qué respuesta tuvo al tratamiento que fuimos instaurando? Bien, vamos a hacer entonces el cierre de balance, ciérrenlo ustedes tranquilos y el cierre queda de esta forma. El cierre es a las 7 de la mañana, que es el mismo horario que el anterior, no vamos a volver a copiar los mismos signos vitales porque va a estar igual. El peso que vamos a usar es el del cierre de balance de las 7 de la mañana y este peso de 10 kilos con el 10 kilos 500 de las 10 de la mañana nos va a dar una diferencia de peso de 4,7% en descenso, ¿sí? Vamos a sumar toda la columna de la vía oral, que nos da 300 mililitros. Endovenoso en total recibió 715 mililitros. Tuvo 400 gramos de deposiciones, 510 gramos de pérdidas conjuntas, 160 mililitros de orina. Con 160 mililitros de orina, esto lo vamos a dividir por los 10 kilos que pesa Francisco actualmente y lo vamos a dividir por la totalidad de horas del balance, que recuerden que como empezó a las 10 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente son 21 horas, ¿sí? No 24. Y esto siempre ténganlo muy en cuenta también en los balances de fin de semana, que hay veces que al cerrar un balance a las 8 de la mañana, con el anterior a la 1 de la mañana, son 7 horas en lugar de 6, y que el siguiente balance va a ser a la 1 del mediodía y son 5 horas en lugar de 6, y que a veces el balance total va a ser en 25 horas, a veces en 23. Así que siempre siéntense a pensar bien cuántas horas de balance yo estoy cuantificando. No automaticen el 6 horas, 12 horas, 24 horas porque no siempre es real.
Entonces, en este paciente con 21 horas nos da 0,76 mililitros kilo hora, ¿sí? Que esto después interpreten ustedes qué piensan de por qué le dio este ritmo diurético. El balance parcial, si nosotros sumamos 300 mililitros más 715 mililitros son 1015, y si le restamos 400, 510 y 160 nos va a dar un balance parcial negativo en 55, que maravillosamente nos coincide con el balance total anterior. Además le vamos a cuantificar las pérdidas porque tenemos deposiciones que son 400 gramos dividido el peso de Francisco, que son 10 kilos. Entonces, el total del día, que son 21 horas, no 24, pero en el total del día tiene unas pérdidas de 40 miligramos kilo, ¿sí? Fíjense qué diferente que es esto en lo que nosotros habíamos pensado en el balance de la 1 de la mañana cuando tuvo 40 miligramos kilo solamente en un balance, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta esto al extrapolarlo. Bien, ahora la idea es que ustedes interpreten lo que pasó con el balance. La idea es que ustedes escriban el balance como si lo fueran a escribir en la carpeta de Francisco, este cierre de balance, y cómo escribirían la interpretación de este balance, y que cada uno se lo muestre a su jefe de residentes. Recuerden siempre que lo más importante es el peso, es muy importante hacer hincapié en el peso del paciente y el examen físico, ¿sí? Siempre cómo luce nuestro paciente. Muchas gracias y cualquier duda nos consultan.